Muy bien. Pues, pues bienvenidas, chicas. Recuerden que esta es, por así decirlo, la última sesión de este mes que tienen conmigo. Y pues como tal, estamos acabando la materia el día de hoy. Y quería saber cómo les fue con la maestra, Vianey, en su clase de psicología y en la materia, si tuvieron alguna duda o tienen alguna duda con la tarea, si les ha preguntado o no. Cuéntenme, ¿cómo van? Pues yo digo que bien. Es, es muy accesible la muestra y pues sí nos ha resuelto las dudas que tenemos. De hecho, hace 8 días igual le preguntamos de la tarea y de todo eso. Entonces, pues sí, sí nos ha resuelto dudas. Muy bien. ¿Las demás? Sí, sí, resuelve dudas. De hecho, en la clase nos preguntaba constantemente si estábamos entendiendo, porque pues se toman muchos temas de lo que hemos visto con usted Ujú. en otras materias, muchos temas se toman, pero como más a profundidad, o sea, más específicos. Sí, se me está haciendo a mí difícil entenderlo un poco más, pero sí resuelve dudas y constantemente nos pregunta si sí vamos bien. Muy bien. Las demás, chicuelas. No, yo no la conozco. O sea, no he tenido el gusto de conocerla. Apenas esta va a ser la primera clase Ok, muy con ella. bien. Mm. Kate, ¿entraste a la clase? No, tampoco tuve la oportunidad de conocer a la maestra. Ok, muy bien. Les recuerdo, chicas, esta parte de entrar a las clases para que así tengan, pues, la otra visión con otros maestros. Como dijo Valeria, tal vez sí se ven más a profundidad, pues es su área, ella es psicóloga, entonces, pues se los va, obviamente que se introduce un poco más a esa parte, le gusta más esa parte, entonces, pues está más latente, por así decirlo. Y lo ve desde el área de un psicólogo, no lo ve desde el área de un educólogo. Entonces, está todo esto para profundizar un poquito más. ¿Por qué? Porque si en su momento ustedes llegan a tomar una especialidad en psicología, pues va a ser de esta manera. Así ustedes van a ver los temas, porque se tienen que observar casos, se tienen que ver más paradigmas, más meternos más sobre la materia. Y si ustedes llegan a estudiar un diplomado en psicología del adolescente, del niño, del adulto, lo mismo. Créanme que es algo así. Entonces, es parte de porque nosotros, pues, en su momento tenemos que tomar estos cursos pues para podernos apoyar y poder apoyar a nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, pónganle mucha atención, todo lo que quieran, pregúntenle y les vuelvo a recordar, en sí, pues la siguiente es su última clase también con ella, pues explótenla, pregúntenle, díganle y demás, ¿vale, chicos? Chicas, perdón. Les proyecto donde nos quedamos de la materia pasada. ¿Han tenido alguna duda con las tareas? ¿Ya se vieron su foto? ¿Cómo que no la han subido? Recuerden que hoy se cierra la plataforma, ¿eh? Para que después no me digan, profe, es que a mí no me dijeron. Ahí está. En esta parte nos quedamos. Modelos de diseño curricular lineal, modular y sistemático. Vamos a retomar desde ahí, vamos a continuar dentro de estas actividades y te pido que lo leas, por favor, Oli. Mo- Modelo de diseño curricular, línea modular y sistemático. Lineal. En este modelo, el currículo se organiza de manera, uy, es que no lo veo muy chiquito, secuencial y progresiva, con una clara secuencia de objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje. Los estudiantes se avanzan en una etapa a otra, siguiendo un camino y oye, es que lo veo muy chiquito.
Y cada Muy bien. Y nivel. cada nivel de aprendizaje se construye sobre el anterior de manera lineal. Es un enfoque tradicional y estructurado. ¿Qué quiere decir esta Gracias. parte? Nosotros recordemos que tenemos un aprendizaje constante. Anteriormente no existía el maternal, no existía la guardería y demás. Era desde preescolar y a veces ni preescolar y empezabas con primaria y ya empezaba tu forma de educación, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la parte lineal. Ahorita que ya, pues ya tenemos más esta parte, pues es desde guardería, maternal, preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, especialidad, maestría y doctorado. ¿Qué quiere decir toda esta parte? Por eso se le llama lineal, que tú llevas una secuencia. Por eso dice que es un enfoque tradicional. No puedes pasar si no has estudiado la secundaria. No puedes pasar a la universidad si no has estudiado la prepa, sino lleva un lineamiento y una estructura en la cual nosotros pues llevamos toda esta parte de, ¿qué? De la educación. Y pues obviamente sí lo puedes hacer pues cuando uno es súper dotado, ¿no? Y ahí sí dices, bueno, pues de la primaria ya hace un examen, pasa a la secundaria, hace otro examen, pasa a la prepa y a sus 10 años ya está en la universidad. Hay niños que sí han logrado hacer eso, no sé si han visto que luego están en la UNAM o luego están en universidades de como Cambridge y demás de Estados Unidos, porque tienen un don, por así decirlo, un IQ súper desarrollado, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ese niño, como tiene su IQ desarrollado, pues obviamente va avanzando más rápido en el área de educación y pues salta, por así decirlos, estos modelos. Después está el modelo modular. Por favor, Mariana. No me parece, profe, sigo viendo el anterior. A ver, permítanme. Na, na, na. ¿Ya te aparece? Ya, Adelante. modular. En contraste con el modelo lineal, el diseño curricular modular fragmenta el contenido en unidades más pequeñas y flexibles, llamadas módulos. Cada módulo aborda un tema específico o una habilidad particular. Los estudiantes tienen la libertad de seleccionar módulos según sus intereses, necesidades o nivel de competencia. Este enfoque permite una mayor personalización de aprendizaje y fomenta la autonomía del estudiante. ¿Qué es lo que podemos ver de diferente aquí en el modular? En la parte del modular, como dice ahí, dice, se fragmenta el contenido en unidades más pequeñas y flexibles llamadas módulos. Estos módulos, por lo general, ¿dónde lo vemos? En la prepa y en la universidad. Si ustedes se acuerdan, en algún momento, si estudiaron en un bachillerato general, los módulos se convertían en materias. Vas a ver la materia tal, vas a ver la materia tal, vas a ver la materia tal, y por horarios, ya sea de 1 o 2 horas, era la materia. Pero los que estudiaron en un CBET, CBETA, CECID, CONALEP, Corbae y demás, eran módulos. El módulo de español 1, el módulo de español 2, el módulo de español 3, ya no era horario, sino eran módulos. Y de esta manera, ¿por qué decía que son más pequeños y flexibles? Para que el estudiante no lo sienta tan pesado. Cuando ya son jóvenes, en su momento, dicen que el cerebro empieza como a hacerle pesado el ver un horario corrido. Entonces lo que se hace es separarlo en módulos y el cerebro lo que procesa es que dice, ah, pues es rápido porque en 1 hora es español, la siguiente va a ser álgebra 1, la siguiente va a ser álgebra 2, la siguiente es cálculo 1, cálculo 2, es rápido. Y entonces ya el cerebro lo procesa que en 40, 50 minutos ya está fuera de esa materia. Y es por eso que se les hace un poco más rápido el tomar esas actividades de esa manera. Lo mismo que en la universidad. En la universidad también lo manejamos por módulos o semestres, por así decirlo, semestres o cuatrimestres. ¿Para qué? Para que sea más rápido y en su momento, pues sea más flexible, por así decirlo, esta parte del estudio. Y vamos con el último, que es el sistemático. Por favor, Valeria. Sistémico. El modelo curricular sistémico
Considera el currículo como un sistema complejo e interconectado, donde los componentes, objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, evaluación, etcétera, interactúan entre sí de manera dinámica. Se enfoca en comprender cómo estos elementos se relacionan y cómo afectan el proceso de aprendizaje en su conjunto. Este enfoque promueve una visión holística de la educación, donde se valora la interdependencia y la integración de todas las partes del currículo. Así es. ¿Por qué, por qué dice o menciona que es un poco complejo de llevar? Por la parte de cómo se va a manejar dentro de una escuela. ¿Qué quiere decir? Que no sé si han visto que hay escuelas que son como de tiempo, no le decimos los maestros, no le decimos completo, les decimos de tiempo repleto, porque entras desde las 7 y eso es a nivel básico. Entran tal vez los niños desde las 6:30, 7 de la mañana y salen hasta las 5 de la tarde. No sé si han visto que existen algunos modelos así. Ah, bueno, pues esos modelos se le dicen de tiempo completo porque las materias se prolongan un poquito más. Hay talleres, hay actividades extracurriculares, hay actividades de regularización, pero todo esto con un módico costo elevado. ¿Por qué? Porque si el horario normal era de 7 a 1, obviamente que se va a cobrar de 1 a 5, casi lo mismo. ¿Qué quiere decir? La colegiatura sube al doble porque el niño va a estar todo el día en la escuela. Tal vez si la materia de español duraba 1 hora, el componente curricular de esa escuela ahora va a ser 2. El de matemáticas igual, el de ciencias una y así. ¿Para qué? Para poder meter en la tarde regularización o actividades de introspección hacia el alumno que les van a ayudar a la mejora continua. ¿Y todo eso para qué es? Para que pues la escuela particular pueda cobrar un poquito más y para que el niño siga aprendiendo. Muchas veces porque hay escuelas particulares que también, yo así lo puedo llamar, sirven como guardería. No sé si ustedes lo han visto. ¿Por qué como guardería? Pues porque los niños están ahí todo el día y ya nada más van los papás, lo recogen y al día siguiente los vuelven a llevar y así. Y por eso es que se les llaman a veces, les digo, a veces se les pone ese sobrenombre de guardería por lo mismo, porque pues los papás dentro de este sistema les conviene ya que pues su trabajo es muy demandante o sobredemandante y pues no pueden ver a sus hijos todo el día. ¿Vale? Entonces para eso sirve esta parte del sistémico, chicos. Bueno, chicas. Dentro de la elaboración de objetivos y resultados de aprendizaje, hay algo muy simple en la parte de objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es? Una, que los estudiantes deben de ser capaces de hacer, de cumplir con la demanda de su perfil de egreso. No sé si ustedes han revisado que todos tienen un perfil de egreso. Cuando vas en preescolar 1, tienes un perfil de egreso. Preescolar 2, otro perfil de egreso. Preescolar 3, otro perfil de egreso. Y así de manera, ¿cómo llamarlo? Compleja. ¿Por qué de manera compleja? Porque el estudiante tiene que ir aprendiendo nuevas cosas cada ciclo escolar que va avanzando. Y ustedes igual, cuando terminan la licenciatura, tienen un perfil de egreso. Y si lo buscan, ¿qué va a decir? El estudiante es capaz de analizar, visualizar, comprender, llevar a cabo diferentes casos dentro del ámbito pedagógico, ya sea de manera vivencial o de manera teórica, la cual le va a permitir y ayudar a mejorar las prácticas educativas de algunos maestros, al igual que la suya. Ese sería su perfil de egreso, ¿no? En pocas palabras. Y todos estos objetivos de educativos o de aprendizaje sirven para eso. Si ustedes ven ahorita sus libros de la nueva escuela mexicana, en cada proyecto viene el objetivo o el propósito de la actividad. ¿Sí los han revisado? ¿Sí han visto que al inicio de cada proyecto viene? Y viene así, si vas a sembrar un árbol, ¿por qué lo vas a sembrar? Ah, pues el estudiante tiene como objetivo de aprendizaje analizar la contaminación y la deforestación que existe en su comunidad. Por lo tanto, hará entrevistas, cuestionamientos, práctica y sembrará un árbol comprendiendo lo importante que sirven sus raíces, shalala, shalala. Ese objetivo de aprendizaje
es lo que va a ayudar a trascender al perfil de egreso del alumno, del ciclo escolar que está estudiando. Y es por eso que les decía, es importante que se les siga mencionando o que se les lea a los alumnos porque ellos se hacen a la idea de qué van a entender con esa práctica. Hace mucho tiempo, bueno, no tanto como por el 2010, ya no se leían los perfiles o los objetivos de aprendizaje. No sé si cuando ustedes estudiaban los maestros se los leían. Creo que no, y nada más les daban las actividades. Muchas veces así era. Había en otros casos que sí los maestros les decían, este es el objetivo, esto es lo que vamos a alcanzar, esto es lo que vamos a cumplir, y se acabó. Pero había otros maestros que no, los otros maestros llegaban y decían, saquen una libreta, les voy a poner la siguiente actividad, anoten, les voy a dictar, y empezaban a hacer todas esas actividades. ¿Qué es lo que comprende todo esto de los objetivos de aprendizaje y sus resultados? Pues llegar a una meta en común dentro del ámbito educativo. Es por eso que siempre se marcan los objetivos. Es por eso que se acuerdan cuando hicieron su planeación que viene también el propósito o el objetivo de aprendizaje dentro de la planeación y la tenemos que escribir. ¿Por qué? Porque cuando te llegan a supervisar, te va a preguntar el supervisor o el jefe de sector o el ATP que te vaya a supervisar, maestra, ¿para qué es esta actividad? ¿Cuál es el fin de esta actividad? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Y ustedes pueden leerlo de ahí, o obviamente como ustedes lo crearon, pues obviamente no hay necesidad de leerlo, pero pues van a decir, maestro, si se da cuenta en mi objetivo, o maestra, si se da cuenta en mi objetivo, el fin de esta actividad es que el alumno comprenda los siguientes procesos, analice los siguientes procesos, evolucione en la parte de, o un refuerzo del ciclo pasado porque sirve de esto y esto, ¿vale? Por lo general, estos tipos de objetivos de aprendizaje, cuando se ocupa la palabra refuerzo, es cuando ya están en sexto, porque en sexto es más como el refuerzo de primero a quinto. Y ahorita con la nueva escuela mexicana, no sé si se acuerda que se vieron los exámenes del conocimiento. No sé si vieron que se aplicaron a lo que fue el grupo de sexto. Nosotros los maestros en su momento los contestamos porque se tenían que dar una respuesta, pero nos dimos cuenta que no viene contextualizado a la nueva escuela mexicana. Viene contextualizado a los planes anteriores. ¿Qué quiere decir esta parte? Muchos alumnos no salieron bien. Y se los puedo decir así, los resultados llegan, se supone que hasta el siguiente ciclo escolar, pero creo que ya los tienen. ¿Y qué quiere decir este objetivo de aprendizaje? Que anteriormente, cuando ustedes sean maestras, retómenlo, anteriormente sexto, ¿en qué se dividía? En 3 etapas. La primera etapa era que de agosto a octubre tenías lo que era el recuento, por así decirlo, de los daños de primero a quinto. De noviembre a enero era la regularización de esos daños, junto con lo que había aprendido. Y de febrero a agosto era el nuevo mapa curricular. ¿A qué se refiere ahorita que estamos viendo esta parte del currículum? A que tú tenías que ver cosas de secundaria con los chicos de sexto. Y yo se lo decía al direct, ¿por qué cosas de secundaria? Porque tenías que ver álgebra, trigonometría, geometría y cálculo de febrero a agosto. Ahorita con la nueva escuela mexicana ya no se ve, ya no es una obligación del maestro o la maestra ver esas actividades o esas materias. ¿Es malo? Sí, yo considero que sí es malo. ¿Por qué? Porque cuando llegan a secundaria, llegan en blanco. Y al maestro o maestra que tienen en secundaria frente a, les va a exigir como si ellos ya supieran qué es álgebra. Por lo menos álgebra básica. Yo sé que ustedes lo saben, porque pues ustedes ya lo vieron y se acuerdan, ¿no? Pero de momento que les digan, vas a sacar una derivada, se quedan pensando, ¿no? El de trigonometría, porque trigonometría se ve en segundo. Trigonometría, ¿qué es? Son triángulos. Cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, que si una rama de un árbol refleja un triángulo con las siguientes medidas, cuál va a ser la dimensión de la sombra de ese triángulo, todo eso No es sé. trigonometría. Mande, Mariana.
Te escucho, Mariana. No se le oye, o no sé si nada más soy yo la que no escucha bien, pero se corta el audio. ¿Ah, no me escucha? Mm, yo sí lo escucho. Ahora sí lo escucho yo. ¿Sí? Yo Oli, ¿me también escuchas? lo escucho. Sí, también. ¿Sí? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, yo también lo escucho bien. Ay, Mariana, tal vez sea la parte del internet. ¿O quieres desconectarte y volverte a conectar para ver si es eso? Sí, adelante. Entonces, ¿a qué voy con esto, chicas? Los objetivos de aprendizaje, aunque cambian con los modelos educativos, muchas veces dentro de su planeación, que no cambien los contenidos teóricos que tienen que ver, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que debemos de prestar atención. Yo por eso les decía, revisen los planes curriculares del 2012, revisen los planes curriculares del 2017, para que cuando alguien se acerque y les diga, es que, ¿por qué estás viendo esta actividad? Porque es necesario, ¿sí? En su momento yo me senté con alguien que vive más en Estados Unidos el día martes a platicar con él así en línea. Nos pusimos a platicar en Zoom y él me decía, es que yo veo que México, en lugar de trascender en la parte educativa, retrocede cada vez más. O los limita para que no avancen. Y a veces digo, sí, es cierto. ¿Por qué creen que nos limiten para no avanzar? ¿Ustedes por qué creen? Y este es parte de los objetivos de Bien. aprendizaje. Primordialmente yo pienso que en el presupuesto educativo, ¿no? El presupuesto por parte de la economía no tiene la educación, el apoyo necesario y justo. Ajá. Mm, escuelas con infraestructura de calidad y todo lo que necesitan para aprender los estudiantes, incluyendo material didáctico, incluyendo, eh, pues sí, más tecnología para irnos desarrollando más como los países de primer mundo, ¿no? Entonces, pues es la economía principalmente y esto incluye también el pago a los profesores, ¿no? La capacitación a los profesores que sea gratuita para que puedan enseñar adecuadamente los profesores y pues materias más vanguardistas, más modernas, que nos vayamos desarrollando más a la tecnología, o sea, que todo lo que vemos lo enfoquemos a eso para que también nosotros podamos competir en eso con otros países. Y bueno, dejo los otros puntos para mis compañeros. Lo retomo con lo que dijiste lo último, la parte de la competencia, para que no sean competentes laboralmente. Para eso se hace la parte de retraso educativo. Si llega alguien y lo platiqué con unos directores el día miércoles, sí, el día miércoles y el día jueves porque tuvimos reuniones. Yo no soy director, yo se lo puedo decir, yo no soy director, Mariana me conoce, soy maestro, pero me mandan traer para esas reuniones de directivos y de supervisores y de jefes de sector. Yo no sé por qué, pero me mandan traer y tuvimos una plática apenas por esta parte de que se mostró un rezago educativo este ciclo escolar y nos molestó muchísimo porque a fin de cuentas somos estadística y nos ven mal. Y viendo esta plática, lo decía un director. Si ustedes traen a alguien de medicina de Cuba, va a ser impresionante los hallazgos que hay de medicina en Cuba. Y son mucho mejores que los de Estados Unidos. Son médicos más capaces que los que son de Estados Unidos y los que hay aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Porque allá les invierten económicamente, como lo dijo Valeria, ¿no? Y no tanto a los maestros, sino a toda la parte educativa.
Tal vez ustedes digan, Cuba es un país socialista, un país que los tiene en la pobreza, un país que sí, pero si ven que tienen potencial en el área, les invierten mucho dinero. ¿A qué se refiere esto? Que en la parte educativa no los dejan solos. No les dicen, no importa que no tengas dinero, yo te voy a dar una beca para que tú estudies en verdad lo que te gusta. Oli, te escucho. Bueno, pues esto que voy a expresar es mi punto de vista y bueno, yo digo, va bajo mi responsabilidad porque yo tengo un punto, pues, que al gobierno no le conviene el despertar del ser humano, ¿no? O sea, Así o es. del profesionista. O sea, nos quieren tener pues dormidos, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, ¿qué pasa? Ahorita usted lo expresaba, no les conviene que usted sepa más que cierta persona y la educación no la ven como prioridad, Ujú. lo ven otras cosas más importantes que la educación, ¿no? Entonces, ahorita lo decía Cuba, en alfabetización, en conocimientos están mucho mejor que nosotros, pero porque sí ponen como prioridad el aprendizaje y aquí no. Ujú, es lo que yo pienso. No, y está bien. ¿Por qué? Porque como lo dices, no es tanto el despertar, sino es lo que está pasando. Y por eso les digo, como maestras o maestros tenemos esa responsabilidad. Y es un objetivo de aprendizaje. Ustedes vean o retomen los temas que antes eran importantes cuando estudiaban sus abuelitos, sus tíos, sus papás en la primaria. ¿Y cuáles eran? Que el alumno supiera leer, escribir y hacer cálculo mental al 100%. Hoy, si se dan cuenta, ya no es importante. O sea, como que es de, pues ya se aprendió a leer, qué bueno. Ya se aprendió a escribir, qué bueno. Ya si por lo menos sabe escribir su nombre, qué bueno. Pero ¿por qué? Si se supone que todo lo tenemos que ir haciendo de la mejor manera. Pero vienen las limitaciones curriculares o en los objetivos de aprendizaje que nos enmarcan. Yo les decía, hoy en día en preescolar ya no es tan necesario que aprendan a leer y a escribir. Y antes, si ustedes se acuerdan, cuando salieron de preescolar, ya la mayoría sabía leer y escribir. Y entraban a primero de primaria con ese avance. Hoy en día ya no. Y entonces esos objetivos de aprendizaje se van limitando. Para mí es esa palabra, se limitan y te dicen, no, pues no te preocupes, ya se aprenden a leer hasta sexto de primaria y a escribir su nombre en sexto de primaria, pues ya es una gran ventaja, ¿no? Pero ¿por qué hasta sexto? ¿Por qué? O sea, me está retrasando a un alumno que a los 7 años ya sabía escribir, ya sabía leer, hasta los 12, 13 años. O sea, imagínense cuántos años tiene que trascender el alumno para que apenas empiece a leer, para que apenas empiece a escribir, para que apenas empiece la comprensión matemática o la lógica matemática en su cerebro. Por eso yo les decía, retomen actividades. Cuando sean maestras, digan, no, pues yo me acuerdo que estaba esta actividad en el plan 2012, en el de 1987, y yo veía que se hacía de esta manera, era muy bueno, era tal vez conductista, pero sirve. Entonces lo retomo, lo cambio o lo modifico y lo llevo a la práctica. ¿Vale? Entonces, es esa parte de retomar los objetivos de aprendizaje. Y aquí vienen los resultados de aprendizaje. Una vez que ya tú pusiste a la práctica, que ya comprendieron tus alumnos, que ya lo analizaron y todo, vienen tus resultados. Y no crean que los resultados nada más son cada ciclo. Se ven, por ejemplo, los que somos maestros de primaria, se ven lo que es al límite, en sexto. ¿Qué comprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Y qué se llevan de primero a sexto de primaria? ¿Cuál es su complejidad y su análisis? ¿De qué manera ellos pueden resolver las situaciones? Es por eso que antes se hacían como concursos de cálculo matemático, que les decían, ¿de qué manera el alumno puede resolver las siguientes actividades? Y todo era cálculo, y todo era mental, y todo era pensar. Hoy en día ya no lo hacen así. Hoy en día vean a un alumno de sexto de primaria y háganle cuestionamientos acerca de lógica matemática y no se lo sabe hacer. Les cuesta mucho trabajo. Cuando se supone que se tuvo que haber potenciado eso desde primero hasta sexto para que en sexto le saliera mejor.
¿vale? Pero entonces es ver eso. ¿Qué resultados tú como maestro y como maestra esperas al final? Si eres maestro de preescolar, ¿qué esperas en tercero de preescolar? Si eres maestro de primaria, ¿qué esperas en sexto de primaria? Si eres maestro de secundaria, ¿qué esperas en tercero de secundaria? Si eres maestro de prepa, ¿qué esperas en el último, pues, cuatri, que sería sexto, digo sexto, en el último semestre, que es sexto semestre, o en el último año, que es tercero año, o no sé, de prepa? Y en la universidad, ¿qué esperas cuando ellos sean unos licenciados? ¿Sí? Y ahí está esa parte. Nos desconectamos, chicas, y volvemos a entrar, por favor.